Muy buenas tardes, nuevamente. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. La voluntad del Señor, veremos algunos enemigos de la iglesia, enemigos del pueblo de Dios. Como iglesia, como grupo que el Señor ha salvado, hay enemigos de afuera, enemigos de dentro. Y el mismo apóstol Pablo también tenía grandes luchas afuera con los romanos, con los fariseos, los escribas, pero también tenía luchas con lo de adentro, los hermanos. Así vamos a ir viendo algunos textos. El primero de ellos, en Hechos, el capítulo 20, donde Pablo, antes de su partida, él hace una especie de profecía. Les dice a los hermanos lo que iba a acontecer. Dice Hechos 20, 27, verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Y ahora viene el versículo y quiero que pongamos atención, y cada uno de los textos que vamos a ir leyendo, que cada uno de nosotros podamos ver claramente cuál es el enemigo de la iglesia, del pueblo, cuando estamos congregados. Dice el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y sigue el apóstol, dice, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pero el versículo que quería llamar la atención es que Pablo sabe que después de su partida van a entrar, dice, lobos rapaces. Lobos rapaces. Pensemos en esa frase. ¿Qué significa para una oveja un lobo rapaz? ¿Qué significa para un pastor en un campo que deje a las ovejas y está el peligro de los lobos rapaces? ¿Y de dónde aparecen estos lobos rapaces? Dice que en medio de vosotros no van a perdonar al rebaño. Ahí hay un enemigo. Ahí hay un enemigo de las almas, un enemigo de la iglesia, de nosotros, de la asamblea local en Lota. Hay un enemigo que son los lobos rapaces. ¿Y quiénes son los lobos rapaces? Gente que en apariencia es hermano, es hermana, en apariencia. Para todos los efectos son hermanos, participan de la comunión de los santos, participan de la cena, el pan, la copa, pero no son hermanos. Y uno decía, ¿pero cómo llegar ahí? Bueno, en el siglo I pasó eso, en todas las edades ha pasado y después va a pasar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, dentro de nosotros hay pecado, y así como les pasó a los primeros hermanos que habían falsos hermanos entre el rebaño, no sería raro que entre nosotros hubiera falsos hermanos. Y ese es un peligro de el pueblo de Dios cuando se congrega. Y eso estropea las reuniones, estropea la comunión, estropea la unidad del pueblo de Dios. Y cuando se quiere hacer algo, cuando se quiere avanzar en el Evangelio, va a haber algo que frena el avance del Evangelio. Va a haber algo que frena en la unidad,
en la comunión de los hermanos, que se quiere hacer algo y hay algo que se frena. La Biblia habla de que en este tiempo, cuando se escribió la Biblia, que estaba recién todo comenzando, acontecían estas cosas. ¿Por qué sería raro pensar que en el día de hoy no ocurrieran? Y alguien podría decir o podría pensar, pero estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de la iglesia. Y vámonos a la Biblia. El Señor, siendo Dios hecho hombre, conociendo todas las cosas, eligió 12 discípulos, 12 apóstoles, a los cuales llamó apóstoles a esos discípulos. Y él tenía un círculo íntimo, Pedro, Juan y Jacobo, con los cuales participó de algunas cosas más íntimas. Pero dentro del grupo de los 12 había un hermano que se llamaba Judas. Y para todos los efectos él era un hermano. Y cuando él traiciona al Señor, nadie sospechaba de Judas. Incluso pensaban que le había dicho que fuera a comprar algo a los pobres porque él tenía el dinero. A ese nivel de confianza llegaba Judas. Entonces, nunca vamos a ver a un hermano, como dice aquí, entrarán encubiertamente. Nunca un lobo rapaz se va a ver así, él es un lobo rapaz. No se va a notar. Está vestido de oveja, está encubierto. Pablo aquí lo identifica claramente, y en otros pasajes, con la doctrina. Por ejemplo, si un hermano, muy eminente el hermano, pero enseña algo que no está de acuerdo a la Escritura, a la sana doctrina, o se le ocurre, por ejemplo, decir un día, bueno, a mí el Señor me ha mostrado en la Escritura que la hermana puede hablar en la reunión, que la hermana puede enseñar en la reunión. No veo nada de malo. Está faltando una doctrina escritural, y por la autoridad que tal vez los años le dan, esa persona se siente con el derecho de implantar eso. ¿Será suficientemente capaz el rebaño, nosotros, las ovejas, de defender la doctrina por muy eminente que sea ese hermano que está enseñando algo? ¿O ese hermano o grupo de hermanos que hacen algo que no está de acuerdo a la Escritura? ¿Seremos capaces de defender doctrinas o prácticas y decir, eso yo no lo veo en ninguna parte de la Escritura? ¿Se fija? Entrarán encubiertamente, no se sabe. Judas. Vamos a ir a otro ejemplo. Y uno dice, son los apóstoles. Es cuando la iglesia está comenzando. Capítulo 5, del mismo libro de los Hechos. Aquí hay una diferencia, ya que al parecer estas personas sí eran hermanas, sí eran hermanos, pero de igual forma cometieron un pecado. Y si en el siglo I, cuando recién estaba organizándose la iglesia, el pueblo de Dios aconteció, también en el día de hoy puede acontecer. Se llamaban Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, en el versículo 1 dice, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo pusieron, lo sepultaron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido,
y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el enemigo del pueblo de Dios en este pasaje, en este texto? Podemos pensar, la mentira, no le han mentido a hombres sino a Dios. ¿Por qué después le dice, no le han mentido a hombres sino a Dios? Y después dice, conviniste en tentar al Espíritu del Señor. No hace diferencia entre el Espíritu Santo y el Señor y Dios, la Trinidad, la vemos ahí. Pero ¿cuál fue el pecado aquí? ¿Cuál fue el pecado? Estos hermanos hicieron algo correcto. Es algo correcto lo que hicieron. Es muy bueno lo que hicieron. Lo haríamos nosotros, vender una heredad, algo grande, lo vendieron. ¿Cuál fue el pecado? Ellos, porque más atrás vemos a José, que era Bernabé, que hizo lo mismo, vendió, pero él dio todo lo que había vendido. El pecado fue que ellos querían aparentar algo acerca de las ofrendas, pero en realidad no lo hicieron. Hicieron para visión o para que todo el mundo los viera como que ellos habían vendido la heredad y habían traído el dinero de la heredad completa a los pies de los apóstoles. Imitando tal vez la actitud de Bernabé. Dice el 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé, el gran Bernabé, que fue el que introdujo a Pablo a la iglesia, a los hermanos. Bernabé vende su heredad, trae el dinero a los apóstoles. Y estos hermanos, Ananías y Zafira, hicieron lo mismo. Tal vez para que lo vieran, pero al momento de entregar lo que valía, lo que costaba, lo que vendieron la heredad, ellos sustrajeron un poco. Y aquí el enemigo del pueblo de Dios es el amor al dinero. El amor al dinero. El dinero en sí no es malo. En la Biblia vemos gente, hermanos, que tenían muchas riquezas. Hombres más ricos de toda la región, como el caso de Abraham, como el caso de Job. José cuando está en Egipto era el señor de Egipto. Esther era la reina Esther, todo riqueza. La Biblia dice que lo peligroso, lo malo, lo que está contrario a Dios es tenerle amor a esas riquezas. Y si nosotros pensamos bien, todo lo que se hace en la obra del Evangelio, en la obra del Señor, se realiza en algún momento, en alguna circunstancia, tiene que llegar el factor dinero. El factor dinero. Dios dice que en el cielo tiene calles de oro. Calles de oro. La ciudad está con piedras preciosas. No pensemos que la riqueza o las cosas son malas en sí. Lo que es malo es lo que le pasaba a algunos hermanos como Ananías y Zafira, y más adelante otros hermanos, que tuvieron amor hacia las riquezas, que tuvieron amor hacia el oro, hacia la plata, tuvieron amor a esas cosas más que a la humildad delante del Señor. Y Ananías y Zafira es uno de los peligros. Primer peligro que vimos es los lobos rapaces, que tiene que ver con la doctrina. Entran encubiertamente y cuando ya toman un poder de liderazgo o están en algún lugar donde pueden anunciar la palabra, introducen falsas doctrinas o falsas prácticas. Ese es un peligro. Y nuestra asamblea puede tener ese peligro. Puede haber un peligro ahí. El otro peligro es el del dinero, el amor al dinero. Y el querer aparentar que hacemos algo que en realidad no lo hacemos. Eso es. Mostrar que vendí algo, vendí y traje toda la plata. Pero en realidad yo sé que no hice eso. Y Pedro, con el Espíritu le da discernimiento y dice, ¿vendiste en tanto? Sí, en tanto. Ahí ya estaba su intención, la intención de su corazón ya se hace evidente.
¿vendiste en tanto? Y él dice, sí, en tanto. Y lamentablemente cuando peca el hombre, el padre de familia en este caso, arrastra a su familia, porque llega después y le pregunta a su mujer, Pedro, y le dice que a la puerta están los que han sacado el cuerpo de su marido, que había muerto. Y ella también va. Bueno, las costumbres judías aquí, nosotros un velorio lo hacemos 3 días. Ellos entierran a sus difuntos en el instante. Pedro le dice a la mujer, después cuando llega, le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ella sabía que no había sido así. O sea, cuando hay un pecado, está el esposo, involucró a su esposa, y al final perjudicó a la familia entera y los dos murieron. Y el caso en la antigüedad, por ejemplo, el de Noemí. El de Noemí cuando llega después toda destrozada, viuda, había perdido sus 2 hijos, y dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, llámenme Mara. O sea, todo lo que ella se había llevado cuando se fue, porque en Belén no había comida, cuando volvió después de 10 años más o menos, llegó toda sin sus hijos, llegó solamente con Ruth, llegó viuda y sin sus hijos, sin sustento. Y ahí llega nuevamente a la ciudad. Y el esposo de ella había salido para encontrar mejor vida. Mire cómo actúa Dios, cómo Dios nos enseña. Un padre de familia preocupado por sus hijos, preocupado por su esposa, y sale de Belén porque no había pan. Y va a la tierra que Jehová le había dicho que no fuera. Y él va, figura del mundo. Y cuando vuelve todo, con las tribulaciones que tenía, vuelve y ahí dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Había vuelto en amargura. Y tiene que ver el viaje de Noemí con su esposo, tiene que ver también con el dinero, con los recursos. Porque si leemos el libro de Ruth, cuando ella vuelve a la ciudad, la gente la empieza a reconocer. Y si hay gente que la reconoce cuando ella llega a la ciudad, es porque no toda la gente se fue. Y no toda la gente se fue y aguantó el tiempo de escasez. O sea, ella y su familia hubieran podido aguantar el tiempo de escasez en esa ciudad. Pero no lo hicieron, pensaron, no consultaron la voluntad del Señor y se fueron. Otro enemigo más, el miedo. El miedo. Mateo capítulo 14. En el grupo del Señor, como dijimos, que era el grupo que uno podría decir, ese grupo sí que valía, habían un traidor, Pedro, que negó al Señor, Tomás, que dudaba, Felipe decía, muéstranos al Padre y nos basta. Ese era el grupo selecto, podríamos decir, del Señor. Y si en el grupo que el Señor dirigía pasaron todas esas cosas, se peleaban, el Señor tiene que reprender porque iban peleando, Señor, ¿quién va a sentarse al lado tuyo en el reino? Andaban buscando puestos, andaban buscando tener el primer lugar en el grupo selecto del Señor. Y si pasó eso en el grupo del Señor, ¿cuánto más en nosotros? Por eso los peligros y cuidarse de esos peligros. Mateo 14, el versículo 30, habla de la tempestad. Y estos hombres acostumbrados al mar tenían miedo. Dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo Pedro y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano asió de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Son personas que acompañaron al Señor por 3 años y medio aproximadamente
están con el Señor, ven los milagros que Él hace, el Señor le dicen que Él es el Hijo de Dios, pero al ver estos milagros recién, en el versículo 33 dice, le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿En qué momento? Cuando el Señor hizo el milagro. Y antes de eso no sabían que era el Hijo de Dios. Y al parecer, por el pasaje, estos hombres creían, decían, sí, nosotros creemos, nosotros te seguimos, nosotros andamos contigo. Pero dentro, en el interior, bien adentro en su corazón, ellos dudaban. Y Pedro dice, bueno, nunca critico a Pedro porque el estar de pie ahí en un agua y saber que un hombre llamado Pedro caminó, tiene un grado de fe que ningún otro hombre en la Biblia lo alcanzó. Si eres tú, di que yo vaya. Y salió de la barca, ningún otro salió. Entonces el Señor en el versículo 27 le dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo sois, no temáis. La palabra, ánimo, temor, y dando vuelta a la hoja aparece la palabra duda. ¿Por qué dudaste? Y estas palabras están relacionadas. El Señor les dice, tened ánimo, no temáis. Y el temor es un mal en el pueblo de Dios. El temor es un arma que utiliza Satanás. Satanás infunde temor en los creyentes, en cada uno en forma personal, y Satanás también infunde temor en los creyentes en forma grupal. Hay miedo, hay temor a hacer ciertas cosas por temor. Entonces el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Cuántas veces la excusa ha sido, es que me da vergüenza, es que me da miedo? Esa excusa el Señor dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor entiende que nos dé vergüenza, entiende que nos dé miedo, entiende que tengamos temor algunas veces, y por eso Él tantas veces repitió a sus discípulos, no temáis, tened ánimo, confiad, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pedro sale, camina en el agua y avanza. Pero cuando titubea, cuando se hunde, cuando él dice que ve el fuerte viento. Son los problemas, las circunstancias, las tribulaciones que nos rodean. El viento, y él dice, tuvo miedo. Pregunta, ¿qué hundió a Pedro? Y dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, el Señor te ha mostrado algo que tú hagas para la obra del Señor? Comienza y tiene miedo y no avanza y pierde la recompensa del Señor. La recompensa, el Señor va a dar recompensa. El Señor actúa por recompensa, Él recompensa. Él quiere darnos mucha riqueza, muchas cosas, espirituales y materiales. Pero ¿por qué no las recibimos? Porque nosotros mismos nos frenamos. Pedro sale, el Señor le dice, ten ánimo, yo soy, pero le da miedo al ver el viento. Y yo sé de dónde venía el viento. No me cabe duda que ahí estaba el enemigo, infundiendo miedo a través del viento, a través del mar. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo esta frase, no aparece el espíritu de la letra, no aparece aquí, pero no me imagino al Señor en reprensión. No me lo imagino en reprensión. Que el Señor era de otra forma. Dice, ¿por qué dudaste? Es una pregunta con amor, porque se ve que después los dos caminan y los dos suben a la barca. Y cuando ellos subieron en la barca, lo toma de la mano, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le pregunta el Señor. Y van los dos caminando hacia la barca y suben juntos a la barca. Y ahí los otros le dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Y le adoraron, dice el verso 33, le adoraron. ¿Cuándo es la reunión de adoración? En la cena, la conmemoración
pero adoramos al Señor. Y Satanás no quiere que sea adorado el Señor. Y Juan 4 dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los enemigos de esto son el miedo, el temor. El miedo y el temor. Y en otra ocasión, y estamos hablando de los discípulos del Señor, Mateo 28. Leamos en Mateo 28, el verso 16. Y recordémonos de algo. Estas personas que estamos considerando no son gente del mundo, no son inconversos, no son gente que no sabe de Biblia, son hermanos nuestros, son gente que estuvo cerca del Señor, no es cualquier persona. Y la vemos con temor, la vemos con duda, pero siempre el Señor está ahí. Y ese el temor, la duda, los lobos rapaces, son cosas que perjudican a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Mateo 28, el verso 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Vemos una actitud obediente. El Señor les ordenó algo y ellos obedecieron a esa orden. Pero el verso 17, estamos hablando, nuevamente repito, creyentes, hermanos, que vieron al Señor, dice, y cuando le vieron, le adoraron. Acordémonos, en el mar también, cuando suben a la barca, Pedro y el Señor le adoraron, verdaderamente eres hijo de Dios. Y ahora dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y nuevamente esa palabrita, la duda, el dudar. ¿De qué dudaron? De todas las maravillas que ellos habían visto. La duda a veces está en nosotros arraigada, hay que extirparla. Y tiene que ver con la fe. Por eso el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Van asociadas. Si la duda entra cuando uno quiere algo y confía que el Señor le puede conceder algo, si entra un poco de duda, el Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Pero algunos dudaban. El resto le adoró, pero algunos dudaban. Y empezaron bien porque el Señor les dio una orden específica de ir a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Empezaron bien, pero les faltó completar el final. Y eso nos enseña a nosotros que el Señor a veces nos da instrucciones. El miércoles veíamos que el Señor habla hoy día como habló ayer. El Señor habla a través de la Escritura, a través de las circunstancias. El Señor habla de formas misteriosas. Y el Señor nos habla y cuando nosotros comenzamos a avanzar en lo que Él nos ha dicho, nos ha hablado, pueden salir cosas lindas para el Señor. Pero el enemigo no está contento. Entonces introduce y bombardea y lanza dardos de duda, lanza dardos de temor, lanza dardos de la poca fe que tenemos y que Él sabe que la tenemos. Los 11 discípulos fueron al monte donde el Señor les había ordenado, pero algunos dudaron. Uno de los enemigos entonces del pueblo de Dios es la duda, el temor. Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 14. Juan el capítulo 14, el Señor ya se va a ir y el Señor ve algo en sus discípulos. Y nuevamente en el círculo íntimo, en los 12 que tenía Él, le dice, no se turbe, el verso 1, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Sabe que el Señor repite varias veces cosas así? No temáis, creed en mí, tened ánimo. Es porque el Señor sabe cómo funciona el ser humano. Y sabe que a veces tenemos sueños, tenemos pensamientos, tenemos cosas que queremos alcanzar para el reino del Señor y de repente vienen los dardos, una duda.
un temor, un problema, vemos el viento y comenzamos a hundirnos en nuestros sueños que teníamos para el Señor. Y vamos hacia abajo. Y pasa el tiempo y de repente nos acordamos, bueno, yo hubiera querido hacer esto para el Señor. Yo hubiera querido hacer esto para la obra del Señor. Pero han pasado años y no lo hicimos. Es porque dejamos entrar dudas, dejamos entrar temores, dejamos entrar, ver el viento, las circunstancias, el agua entró a nuestra barca, los problemas entraron a nuestra vida. Y el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Nuevamente se repite la conexión, la duda, el temor del corazón con el creer, el creer. Cuando yo quiero creer algo, cuando quiero tener fe en algo, cuando quiero depositar mi confianza en Dios, va a venir la duda, va a venir el temor, va a venir la circunstancia adversa que me va a empezar a hundir, y voy a empezar a desesperarme. Así como el pueblo israelita, cuando un gigante lo molestaba, y el pueblo israelita era como que se hundía, y el gigante Goliat lo molestaba. Pero venía un jovencito, fuera del campamento. Él no estaba sujeto a ese campamento. Y va y dice, ¿quién es este incircunciso para que hable así de las huestes del Señor? Jehová, Dios de los ejércitos. El concepto que tenía David de su Dios hacía que él viera al gigante pequeñito. El concepto que tenía el ejército de Israel delante del gigante, porque tenían un Dios tan chiquitito que al gigante lo veían grande. Pero David veía un Dios tan grande que el gigante no era nada delante de él. Esa es la diferencia. ¿Y dónde ocurre esa diferencia? En la mente del hombre, en la mente. Si no hubiera duda, si no hubiera temor, si no hubiera esa turbación de espíritu y de corazón, haríamos muchas más cosas para el Señor. Muchas más cosas. Pero Satanás ha ganado. Satanás tiene batallas y nos vence. Pero el Señor dice, el que está en el mundo, cierto, es Satanás, pero el que está en nosotros es el Espíritu Santo, y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. No siempre entendemos esa verdad. Lamentablemente no siempre estamos tan atentos y tan alerta para entender esa verdad, si no nunca andaríamos desanimados, si no nunca tendríamos temor, si no nunca nuestro corazón se turbaría por los problemas. Si comprendiéramos así como comprendía David al Señor, estaríamos siempre bien. Pero el ser humano es así. Y el Señor dice, tened ánimo. Entonces, otro enemigo más es la turbación del corazón. Cuando en el pueblo de Dios se introduce la turbación de corazón, se introduce el temor, el desánimo, el pueblo de Dios se frena. La iglesia se frena. Para avanzar hay que romper eso, y la Biblia nos dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado ese espíritu. Hay un espíritu que es la cobardía. El Señor no nos ha dado ese espíritu. En el pueblo de Dios, Juan el capítulo 20. En el pueblo de Dios, cuando entra la duda, ocurren esas cosas. El Señor resucita y se aparece a los discípulos. El Señor se apareció a los discípulos, pero faltaba uno, era Tomás. Y nuevamente lo asociamos a Tomás a la incredulidad. Y Juan 20, verso 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Es un hermano, está cerca del Señor, ha visto los milagros del Señor. ¿Cuánta cosa hemos visto, hermano, en este lugar?
¿Cuántos milagros el Señor ha hecho a través de la oración? ¿Cuántas cosas nos ha respondido? Enfermedades incurables. Yo he visto aquí el Señor ha respondido oraciones de enfermedades incurables, de cosas que no tenían por dónde el Señor respondió. Pero pasa el tiempo y a veces nos olvidamos y entra la incredulidad. Aquí estamos hablando de Tomás, un hermano que andaba para todas partes con el Señor. Todo lo que tiene que haber visto este hermano no se compara a lo que nosotros hemos visto. Y aún así él dice, si no viere la señal en sus manos de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí aparte de incredulidad hay otro pecado por ahí, el orgullo. No voy a creer, no creeré, no voy a creer. Bueno, se le aparece el Señor 8 días después, estaban las puertas cerradas, el Señor le dice, pasa a vosotros, y le dice a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y de ahí viene nuestra palabra que utilizamos, cuando uno pregunta, ¿usted es creyente, es salvado, es cristiano? Como decía el hermano el otro día, que ahora decir cristiano es muy light, todo el mundo es cristiano, pero creyente, ser un discípulo del Señor, el luchar contra el temor, el luchar contra la turbación de corazón, el luchar contra el desánimo, son cosas que afectan a la iglesia, es adoctrinarse, leer doctrina, para cuidarse también del peligro de los lobos rapaces, que no nos hagan daño en nuestras creencias, en lo que creemos, en lo que practicamos, que no venga alguien y diga, esa creencia está pasada de moda, no, porque nos fundamentamos en la doctrina de la Escritura. La incredulidad de Tomás, y el Señor dice en el 29, Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. No hemos visto al Señor. Hemos visto las cosas que Él hace, pero no hemos visto al Señor. Y creemos que el Señor resucitó. Creemos que Él está vivo. Y Satanás ahí es donde ataca. Otro peligro en la iglesia primitiva, que también debemos cuidarnos, está en Hechos capítulo 8, cuando se bautiza una persona. Si pasó en el siglo I, también debemos cuidarnos de que pase en el día de hoy. Hechos capítulo 8 dice el verso 12. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, hombres y mujeres. Eso hoy día también lo hacemos, bautizamos hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y este Simón era un mago. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito él. Después sigue el pasaje, y este caballero Simón, que se había bautizado, por lo que relata más adelante el mismo Pedro, no se había convertido, no era creyente, no era un salvado, y él había querido integrarse al grupo por las señales que estos hacían, por las señales, lo que él veía el poder del Espíritu Santo, y él quería eso. El versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, parecido al pecado, al peligro que vimos en Ananías y Zafira, el dinero. Con el dinero él quería comprar cosas espirituales. Es otro peligro. Vimos que el amor al dinero es malo, el dinero en sí no es malo, el amor al dinero es malo. Pero acá vemos un hombre
que se bautiza, que al parecer no es creyente, y él quiere acceder a cosas espirituales por medios materiales. Ese es un peligro para la iglesia, querer tener cosas espirituales utilizando medios terrenales como es el dinero. Les ofreció dinero. Y el 19 le dice, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Miren lo que responde en el 24 Simón. Dice, rogad vosotros por mí al Señor. Ahí está, él no había conocido al Señor, no ruega a él. Él no se acerca en oración al Señor, sino que le pide a los apóstoles, le dice, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahí hay otro peligro. Si el pensamiento es, todas las cosas que ocurrieron en los primeros días de la iglesia, estamos expuestos en el día de hoy. Tenemos que estar preparados para reconocer, para estar nuestros sentidos espirituales alerta, atentos. Cuando la iglesia de Dios, cuando el pueblo de Dios quiere hacer algo en favor de los pecadores que se están perdiendo, quiere predicar el Evangelio, quiere avanzar en el reino de Dios, aparecen ciertos peligros. Todos los que hemos visto, y al final del libro de Romanos hay un grupo de personas, Romanos 16, que también afectaron a la iglesia en Roma. Pablo escribe a los romanos y él le dice en el verso 16, da un largo saludo a todos los hermanos que están trabajando. Del verso 1 comienza el capítulo 16 dando saludos a todos, a Febe, Priscila, Aquila, y comienza una serie de nombres, pero al final de los saludos dice en el verso 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, se fija, estar atento, alerta, con los ojos espirituales bien abiertos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Se fija que la doctrina no es una cosa simple, no es una cosa liviana, es algo fuerte, es de peso. La doctrina que nosotros creemos es de peso, hay que cuidarla, hay que mantenerla. Y así como ha durado tantos años en este lugar, tiene que seguir durando. Y lo que nosotros recibimos tenemos que traspasarlo a las generaciones que vienen. La división aquí, el peligro de la división pasa también por la doctrina que nosotros hemos aprendido. Y dice el verso 18, porque tales personas nos sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Se fija que ahí lo asocia, lo que está aconteciendo con ciertas personas, lo asocia el apóstol, lo asocia a Satanás, porque dentro del contexto le está enviando saludos a los hermanos. Y de repente menciona este hecho, que los que causan divisiones acerca de la doctrina se aparten de ellos. Y después dice el versículo 20, que Dios aplastará en breve a Satanás. ¿No venía hablando de Satanás? Porque siempre que están estos peligros en la iglesia, en el pueblo de Dios,
es porque detrás de esas cosas está Satanás. No puede haber otra persona. No puede haber otra persona que esté detrás de algo que impida el crecimiento de la iglesia, que impida el crecimiento de la obra del Señor, que impida ese crecimiento. Y la iglesia de Corintio también, ahí al frente, 1 Corintios capítulo 1, también Satanás estuvo ahí. Pablo predicaba, las almas se convertían, eran transformadas sus vidas, pero Satanás también introduce lo que es la división. 1 Corintios 1:12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y pregunta él, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? División, nuevamente, división. ¿Y quién gana ahí cuando se dividen? ¿Quién gana cuando hay división? ¿Gana la obra del Señor? ¿Gana la iglesia? ¿Gana la obra de evangelización? Gana Satanás. Y Filipenses 4, dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Aquí hay dos hermanas que trabajaron y fueron colaboradoras en la obra de evangelización. Pero ¿qué pasó después? Satanás nuevamente, algo haría Satanás, algo hizo que estas hermanas estaban distanciadas, y Pablo dice que se vuelvan a unir para el beneficio del Evangelio. Así hemos visto algunos de los peligros de la iglesia primitiva, y para que nosotros también como iglesia local en Lota nos cuidemos de esas cosas. Si les pasó a ellos en comenzando la iglesia, ¿por qué nosotros deberíamos pensar que hoy día no nos afectan esas cosas? Con mayor razón. Que el Señor nos bendiga.